Hola familia, qué bendición tenerlos el día de hoy. Jesús es bueno, Jesús es poderoso, Él resucitó y nosotros en la iglesia le celebramos. Así que bienvenido a casa. Si alguien nos ve por primera vez, quiero darles la bienvenida. Son nuestro VIP. No sé si ahí estaba hablando mi esposa, estaba atento. Así que gloria al Señor por lo que Él quiere hacer. Vamos a hablar sobre nueva forma. Es muy interesante esta nueva serie que queremos lanzar, donde creemos fielmente que Dios nos habla y que Dios nos hablará. Así que en el nombre de Jesús, quiero que pueden empezar a comentar, los que puedan a comentar fuego, estén orando para que Dios use a este servidor y pueda hablarles la palabra poderosa y transformadora de Dios. Así que en el nombre de Jesús vamos a leer Gálatas capítulo 4 versículo 19. Le vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Estaba viendo ahí conectado algunas personas. Qué poderoso, los saludos. Gracias porque sí, hoy día estoy de cumpleaños. Y he visto sus saludos, sus cariños de alguna forma. Y le agradezco a toda la iglesia porque somos un cuerpo. Somos todos parte de una función especial en el cuerpo de Cristo. Así que gloria a Jesús por eso. Nueva forma. Y quiero leer Gálatas capítulo 4 versículo 19. Dice: oh, hijos míos, oh hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes. Y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. ¡Qué tremendo! El apóstol Pablo estaba hablando a la iglesia de Galacia y les dice: ¡ay, como que sufro dolores de parto por causa de ustedes! Y seguiré sufriendo esta forma de dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Creemos fielmente que Jesús nos hace una nueva criatura, que cuando estamos en Él, Dios nos da una nueva forma, y es la forma de Jesús, que Él se forme en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él se debe formar en nosotros, y es un desafío para cada uno de nosotros, porque somos inclinados a hacer lo incorrecto, pero Dios y el Espíritu Santo está trabajando en gente imperfecta como nosotros para ser formados a la estatura de Jesús. Y es interesante porque cada vez que tenemos el desafío de ser discipulado, de querer hacer la voluntad del Señor, tendremos dificultad, tendremos lucha, tendremos conflicto, pero ciertamente debemos perseverar. Y era lo que le estaba pasando a la iglesia en la provincia de Galacia, porque Pablo les hablaba y les enseñó de forma clara: hey, ustedes fueron bautizados por Jesús, entienden lo que es estar unidos a Cristo, es morir con Él y vivir para Él. El bautismo les tipifica una nueva forma, les tipifica que han nacido de nuevo, les tipifica que han muerto a su antiguo yo y ahora viven para Jesús. Y es un desafío que cada uno de nosotros tenemos. Y ciertamente en medio de este proceso vamos a tener influencias negativas. Número 1, los que toman apunte. Influencias negativas. Wow. ¿Saben que hay influencias positivas? Sí, tenemos gente que nos influencia de manera positiva, pero no podemos negar que hay influencias negativas. Por ejemplo, en el área de las amistades, hay amistades que nos ayudan a ser mejor padre, mejor esposo, pero también hay amistades que nos van a ayudar a ser infieles, que nos van a ayudar a guiarnos a hacer lo incorrecto. Obviamente es decisión personal, pero no podemos negar las influencias negativas que tenemos. Y la iglesia de Galacia, en ese contexto, relativamente en el año 49 después de Cristo, fue escrita esta carta y estaban recibiendo influencia. Pablo había y fue y levantó una iglesia, iglesia en Galacia, y llegaron unos judíos a querer cambiar lo que Pablo ya había plantado. Y es interesante porque estos judíos estaban influenciando a la iglesia que estaba en esa provincia. Y es poderoso entender eso, porque la Biblia, el texto bíblico manifiesta que aún Pedro, el líder de la iglesia en ese contexto, fue parte y se unió a ellos en una hipocresía incorrecta donde Pablo lo corrigió. Dice que
que Pedro estaba comiendo con los gentiles, es decir, no judíos. Y cuando llegaron estos judíos enseñando que todo el pueblo gentil o todos los no judíos debían circuncidarse, dice que Pablo, por temor a ellos, empezó a alejarse de los gentiles y empezó a comer con los judíos. Y Pablo lo reprendió y le dijo, hey, esta actitud es de hipocresía. Y es poderoso entender que aún en medio de la iglesia podemos recibir influencias negativas. Y uno de los puntos importantes en esta influencia negativa, que el verdadero cristiano va a rechazar la hipocresía. De hecho, el texto bíblico dice, hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Poderoso esto, porque eran líderes de la iglesia y todo, aún el pastor o los líderes, estamos expuestos a caer en influencias negativas si no estamos concentrados en la verdad genuina y santa del evangelio. Es algo poderoso y debemos estar atentos a cada influencia negativa. Es interesante porque el contexto de estos judaizantes opresores querían cautivar, querían quitar la libertad que tenía la gente y oprimirlo, es decir, que les decían, tienen que circuncidarse para que sean del pueblo santo de Dios. Pero Jesús vino a traer un nuevo pacto, eso lo sabemos, y habla de una nueva forma. Ya la vieja forma pasó. Los judíos decían que había que cumplir la ley para ser salvo, pero el apóstol Pablo deja claro que no era así. Dice que Cristo cumplió la ley, aunque la ley es buena, es perfecta, nosotros somos salvos por medio de la fe en Jesús, no por cumplir la ley. Ahora somos salvos por fe, y eso es poderoso porque cuando creemos en Cristo, queremos ir en pos de los principios cristianos, de la instrucción bíblica, pero entendemos que somos salvos por la pura fe en Jesús de Nazaret y no por nuestras obras. Así que, ojo, porque influencias negativas tendremos. Y el apóstol Pablo le pregunta a la iglesia de Galacia y le dice, hey, ustedes después de ser libres, ¿quieren volver a ser esclavos? Es poderoso porque esta es la pregunta crucial de esta carta a los Gálatas. Y algunos judaizantes negativos llamados falsos, infiltrados por el mismo apóstol Pablo, y nosotros estamos de acuerdo, aunque ¿quiénes somos nosotros para estar en desacuerdo del apóstol Pablo? Pero sí afirmamos que todo el que predica otro evangelio que no sea el evangelio de Jesús, el apóstol Pablo lo llama maldito. El tal está predicando otro evangelio, algunos con ganancias deshonestas, otros con intenciones incorrectas, algunos para quitar la libertad correcta que ha dado Jesús y su evangelio. Es poderoso entender y estar atento a que tendremos influencias negativas aún en medio de los contextos del liderazgo, aún en medio de la iglesia, y nosotros debemos estar firmes, parados y rechazando toda hipocresía en todo momento. Es una lucha constante porque quieras o no van a venir influencias negativas. Wow, y es poderoso porque todo creyente, el verdadero creyente, va a rechazar la hipocresía o cualquier influencia negativa. Pedro era líder de la iglesia, era reconocido y aún así fue influenciado. Tremendo. ¿Quién les impidió en que dejaran de seguir la verdad? Le dijo el apóstol Pablo a esa iglesia. Y yo les digo a ustedes, ¿hay alguien que ha impedido que ustedes dejen de seguir a Cristo? Porque de esto se trata. Algunos han recibido influencias negativas, algún mal ejemplo y han dejado de seguir a Cristo Jesús. Y es muy poderoso. ¿Quién de ustedes que corrían esta carrera, quién los pervirtió? ¿Quién los alejó? Ojo con eso. Y el apóstol Pablo deja de manifiesto que debemos mirar a Jesús. No lo que el hombre quiere imponer, sino lo que el texto bíblico enseña. Porque el texto bíblico nos enseña que somos libres. Y no usamos esta libertad para hacer lo malo, sino que ocupamos esta libertad para glorificar a Cristo. No nos justificamos con esta libertad para darle rienda suelta a nuestros impulsos malos, desagradables a Dios, sino que ocupamos esta libertad para practicar el dominio propio y glorificar a Jesús. Así que tremendo es esto, que tendremos influencias negativas. De hecho, el texto bíblico manifiesta que un poco de levadura
puede impregnar toda la masa. Por eso debemos estar atentos, diligentes, que nuestros oídos se hagan fino a la sabiduría celestial, que nuestros oídos estén claros a lo que Dios quiere hacer, a lo que el texto bíblico manifiesta, y no lo que el pastor quiera decir. Ojo, que yo como pastor aún le digo a la iglesia, cuestiónese, lea las escrituras, porque si yo puedo estar predicando otra cosa que no dice el texto bíblico, ustedes deben discernir que yo estoy hablando algo que concierne a la verdad, algo que concierne a la realidad, algo que tenga que ver con la pura verdad del evangelio. Y es poderoso porque esto nos llevará a crecer cuando nosotros estamos atentos y no nos descuidamos, que pueden venir influencias negativas, incluso de nuestras amistades, incluso de nuestros familiares. Aún algún líder nos puede influenciar de forma incorrecta. Esto no es para que andemos con temor, sino es para que andemos con cuidado, para que andemos atentos a la palabra de Jesús, para que estudiemos y escudriñemos las escrituras de forma profunda. No podemos ser superficiales. La gente superficial cae constantemente en influencias negativas. Ojo con eso, porque la gente cae en influencias negativas, probablemente, y muchos, porque tienen un conocimiento superficial. Es que yo escuché, el líder me dijo, el pastor me dijo. Pero ¿qué dice el texto bíblico? Y es nuestra responsabilidad de conocer la verdad del evangelio para rechazar toda hipocresía, para rechazar toda influencia negativa. De hecho, el texto bíblico en Proverbio, dicho de sabio, manifiesta de forma clara a que aún las amistades pueden corromper las buenas costumbres, y nosotros debemos estar atentos. El texto bíblico en Proverbio también nos ayuda a entender que nos alejemos de todo aquel que nos aleja de Jesús, porque el verdadero amigo ciertamente nos va a traer a Cristo Jesús. El verdadero amigo nos va a llevar a que glorifiquemos a Cristo Jesús. Así que es glorioso, porque influencias negativas van a venir, y ojo, que no siempre nos van a avisar. Hay influencias negativas que no van a ser publicadas, que van a venir como serpiente, como veneno mortal, a querer cautivarnos, a querer inclinarnos al pecado, a lo incorrecto, pero debemos discernir. Pero muchos de nosotros, o muchos de ustedes, ojo, no han aprendido a descubrir lo que es verdad y lo que es mentira. Muchos de ustedes solo escuchan y reciben, pero nosotros debemos discernir, tener el oído agudizado a lo que dice el texto bíblico. Así que en el nombre del Señor rechazamos esas influencias negativas en nuestra vida para poder servir libremente a Cristo Jesús. No somos esclavos del pecado, somos libres y podemos practicar el dominio propio. Ya no somos esclavos del mundo que nos lleva a lo incorrecto, sino que hemos recibido el señorío de Jesús y podemos ser libres constantemente para la gloria de Jesús. Tremendo. Pueden ser familiares las influencias negativas, pueden ser algún trabajo la influencia negativa. Porque ¿qué pasa? Que aún puede ser mi propio hermano, mi primo o mi madre que me está diciendo: ay, eres un fanático, estás leyendo mucho la Biblia. Pero es interesante porque no conocen la verdad del evangelio. Pero alguien que se encuentra con la verdad del evangelio va a vivir una transformación. Por eso debemos estar atentos a no recibir todas las influencias, sino solo la influencia que venga guiada por el Espíritu Santo. Estos son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu, y debemos procurar ser influenciados por el mismo Espíritu Santo que nos va transformando de gloria en gloria a la estatura de Jesús. Y necesitamos ser formados, necesitamos recibir esta nueva forma. Por eso el apóstol Pablo dijo: hey, tengo como dolores de parto por causa de ustedes hasta que Cristo se forme en ustedes. Y ese es el desafío de cada uno de nosotros, es ser formado a la estatura de Jesús. Ojo, les comparto una ilustración que me pasó mucho antes. Estaba trabajando, de hecho me llamaron para un trabajo de repartir móviles celulares. Y esto es poderoso, porque el jefe que yo tenía y el jefe más arriba me dijeron: hay que sacarle la memoria de los teléfonos, porque a nadie le molesta, nadie se da cuenta y no es malo. Y yo dije: no. Y el jefe me decía que sacáramos la memoria de los teléfonos, y todos se la sacaban y luego vendían esas memorias, y los trabajadores hacían un monto de plata mayor.
Y yo le decía, Señor, ayúdeme, porque era irme en contra de todos los que estaban trabajando, incluso de mis jefes. Es interesante esto. Pero no me doblegué a tal mentira y le dije, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. No quiero ir a ese lugar porque, quieras o no, me quieren influenciar para hacer lo incorrecto. Aparentemente no era incorrecto. Aparentemente el jefe que yo tenía estaba de acuerdo porque estaban todos unidos haciendo lo incorrecto. Pero yo dije, Señor, esto no debe ser así. Y es poderoso porque nosotros debemos estar atentos. Gracias al Señor rechacé eso. Yo le estoy hablando cuando recién entré al cristianismo, a más de 12 años atrás, y yo tenía una lucha porque vi plata fácil, dije, lo vamos a hacer, y después dije, no, Señor, esto está mal, y es interesante porque no me dejé influenciar por lo incorrecto, y ciertamente después puedo ver los frutos de decidir correctamente, porque el texto bíblico, aún en Gálatas, manifiesta de forma clara que todo lo que sembramos, eso también cosecharemos. Si alguien siembra a disturbio, si alguien siembra a mentira, si alguien siembra a palabras toscas, eso cosecha, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Y yo dije, no, esto no puede ser así. Yo no voy a ser influenciado por lo incorrecto. Por eso debemos discernir y probar con qué intención vienen a hablarnos, porque a veces aparentan defender la verdad, pero a la verdad son puras falacias, dijo Eduardo Vargas. Son puras mentiras incorrectas que nos pueden inclinar a equivocarnos, a no glorificar a Cristo. Así que ojo con las influencias malignas, con las influencias negativas, porque nosotros debemos ser influenciados y guiados por el Señor. Tremendo. Un poco de levadura va a leudar toda la masa, y un poco de influencia negativa, si no la detenemos a tiempo, nos puede leudar completo. Ojo con eso. Número 2, los que toman apunte. Preservar la verdad. Preservar la verdad. Gálatas capítulo 2, versículo 5 dijo, pero no nos doblegamos ante ellos, dijo el apóstol Pablo, ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del evangelio para ustedes. Es poderoso, porque en el contexto, Tito, que era griego, no fue circuncidado, dice el texto bíblico. Y estos judíos querían circuncidar a todos los que estaban en Galacia. Y Pablo defiende, yo recibí la revelación de Jesús, recibí la revelación de la verdad, dijo el apóstol Pablo. Y es interesante porque dijo, ni aun Tito fue circuncidado. Y estos nuevos profetas y estos nuevos maestros quieren influenciarlo de forma negativa. Ustedes son responsables de no doblegarse a tal mentira y preservar la verdad. Ustedes, yo le digo a los que me están viendo, no es culpa del de allá, no es culpa del otro. Nosotros somos responsables de no doblegarnos a la mentira, a las influencias negativas, y somos responsables de preservar la verdad del evangelio que ha sido predicado, por el cual nosotros hemos sido salvos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Habrán personas que aparentemente defenderán la verdad, pero nos daremos cuenta que son enemigas de ella. Así que ojo, no aman la verdad, aborrecen la verdad y lo hacen con un corazón incorrecto, con intenciones incorrectas, buscando aún incluso ganancias deshonestas. Por eso es menester que nosotros tengamos la responsabilidad de preservar la verdad. De hecho, Pablo le dijo a Timoteo, tú eres responsable de preservar la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Poderoso. Y es poderoso. Les comparto otra ilustración. Las primeras veces que nosotros empezamos como iglesia, le voy a cortar unas 2 o 3 cosas que me impactan. A un pastor, ojo con esto. Hay pastores y pastores, todos lo saben. Pero un pastor me dijo, no es ético que tú dejes entrar a personas de otra iglesia que quieran entrar a tu iglesia. Y yo
Por un momento casi lo creí. De hecho, cada persona que venía de otra iglesia a Sublime Gracia, yo le decía, no, tiene que volver a su iglesia. Pero en esa iglesia a lo mejor estaba enferma. En esa iglesia a lo mejor estaban siendo dañados. Luego el Espíritu Santo me convenció de ese pecado y le dije, Señor, ayúdame. Ahora los que llegan a la iglesia, ciertamente les abro la puerta de par en par. Yo ante alguien que venía de otra iglesia, porque nuestro enfoque era alcanzar a los no creyentes, pero igual gente venía de otra iglesia y yo le decía, no, usted tiene que volver a su iglesia local. Pero ellos venían enfermos, habían sido dañados, habían sido maltratados, habían sido trasquilados. Esas ovejas habían sido trasquiladas y yo sin querer las estaba devolviendo al lugar de maltrato. Es poderoso eso. Y yo dije, aparentemente era verdad, porque era una ética pastoral que yo no recibiera a nadie de otra iglesia. Pero ¿saben qué? El Espíritu Santo y Jesús me dijo, la iglesia es mía, el reino del Señor es mío y yo mando a mis hijos donde pueden florecer. Entonces la iglesia Sublime Gracia se abrió de par en par y ha llegado aún gente de otra iglesia y no es rechazada, sino que es restaurada y levantada en el nombre de Jesús, porque creemos que este es un lugar donde puedes crecer, donde puedes servir, donde realmente puedes florecer y ser formado a la estatura de Jesús. Puedes recibir esta nueva creación, puedes recibir esta nueva forma. Gloria a Jesús. Les cuento otra. Algunos líderes, a lo mejor con unas intenciones correctas o incorrectas. De hecho, cuando empezamos la iglesia, todo esto fue cuando empezamos la iglesia y fue poderoso porque había lucha. Me dijeron, sé parte de nuestra corporación y puedes ser encargado de la directiva. Así me estaban invitando para que Sublime Gracia perteneciera a alguna corporación. Y yo me ponía a orar con mi esposa, neófito en el asunto, orando. Neófito es nuevo en el asunto. Y estábamos orando y al final rechazamos esas peticiones, esas propuestas. Y fue poderoso porque entendimos que Dios no nos estaba llamando y nos estaban incluyendo algunas corporaciones que no era la intención del Espíritu Santo. Pero gracias a Jesús que pudimos no ser influenciados de forma correcta y queremos y anhelamos preservar la verdad del Evangelio para que el Evangelio llegue a toda criatura de forma clara, de forma pertinente, de forma firme y poderosa para que todos puedan conocer a Jesús y ser verdaderamente discípulos, ser verdaderamente formados a la estatura de Jesús. ¡Wow! Ojo, les cuento la última. ¿Cuánto quieren saber? Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Esto fue más poderoso. ¿Cuánto me dicen amén ahí? Si no se las cuento. Estábamos abriendo la iglesia y todo esto fue cuando estábamos partiendo la iglesia. Nosotros llevamos 2 años, somos una iglesia en formación y estamos creciendo para la gloria de Dios. Una persona me dijo, pastor, yo le voy a proveer económicamente para que usted esté a tiempo completo y toda la obra de Cristo crezca. Pero ¿saben lo que me dijo? Y esto fue interesante porque me estaba ofreciendo para que él me iba a comprar cosas, iba a comprar como terreno y cosas así. Y yo fui tentado porque ¿qué pastor no quiere que inviertan en la obra y nosotros dedicarnos y levantar iglesias y levantar discípulos? Y ¿saben qué es lo que me dijo? Pero ¿sabe qué? Yo no creo en el hablar en lenguas. Me dijo, yo invierto en este ministerio, pero usted no debe enseñar que las lenguas son de este tiempo. Le dije yo, no puede ser porque yo fui bautizado de esta forma y tuve una evidencia de hablar en nuevas lenguas y tuve que rechazarlo, ¿se entiende? Y nosotros debemos ser responsables de preservar la verdad. Pueden venir ofertas muy tentadoras de diferentes índoles, pero nosotros somos responsables de no doblegarnos a ello y defender la verdad del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Somos responsables de no doblegarnos a ninguna ideología que vaya en contra del cristianismo. Somos responsables de preservar la verdad, porque la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Y es interesante esto, porque entendemos, hay algunas ideas, algunos humos culturales de ideas que dicen, pero si mi verdad no es tu verdad. ¿Han escuchado eso? Porque yo lo he escuchado muchas veces. Y sí, podemos decir que hay verdades subjetivas, pero eso no quiere decir que no hay verdades objetivas. Es decir, la verdad quiere decir algo cierto, algo conforme a la realidad. Pero la verdad relevada
es poderoso. De hecho, Jesús estuvo delante de Poncio Pilato antes de ser crucificado. Y Jesús dijo, es muy poderoso esto. Escuchen, es muy poderoso esto. En realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocerán que lo que digo es cierto. Y Poncio Pilato responde, ¿qué es la verdad? ¡Wow! Todos los filósofos del antiguo tiempo griego y aún los filósofos contemporáneos están buscando lo que es la verdad. Pero Jesús afirmó de forma clara y firme, yo soy la verdad. Y cuando yo recibo esa verdad revelada que es Jesús de Nazaret, entiendo que la verdad supera. La verdad ya no es solo un concepto, la verdad ahora pasa a ser una persona. Y yo quiero preservar esa verdad porque la verdad supera el concepto. La verdad revelada es la persona de Jesús. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y nosotros, la iglesia de Jesús, somos responsables de preservar esa verdad. Gloria a Jesús. Somos responsables de permanecer y preservar esa verdad. Y no doblegarnos ante el sistema. No doblegarnos a nada. A nuestros impulsos maliciosos, pecaminosos o carnales. Somos responsables de perseguir la verdad. De perseguir la verdad y preservar la verdad. Y no doblegarlos a nada. En el nombre de Jesús. La verdad revelada es Jesús. Y número 3, para finalizar, me gusta lo que dice el apóstol Pablo. La Biblia dice, Cristo vive en mí. Los que toman apunte, Cristo vive en mí. Y los que no saben, les cuento un secreto poderoso. Aquí en mi anillo de matrimonio, sale un texto que nosotros hemos puesto con mi esposa, Gálatas 2:20. Y es un texto poderoso, pero lo voy a leer en una versión más actualizada. Dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Poderoso. ¿Y por qué es necesario que entendamos que Cristo vive en nosotros? Porque para recibir esta nueva forma, para ser transformados de gloria en gloria, la estatura, la nueva creación de Jesús, tendremos influencias negativas. Pero debemos preservar la verdad. Y número 3, debemos saber y vivir como que si Cristo realmente vive en nosotros. No de palabras, sino realidad. Y esto es interesante porque ¿cómo hemos sido crucificados con Cristo? ¿Cómo lo hacemos? Hay gente, el otro día, una vez hablábamos, si alguien viene a apuntarme con un revólver y me dice que soy cristiano, yo le voy a decir que soy cristiano y estoy dispuesto a morir por el evangelio. Pero ser crucificado con Cristo es morir cada día mi antiguo yo y que Cristo vive en mí. No solo los domingos, sino todos los días Cristo vive en mí. Todos los días crucifico mi cuerpo carnal a la obediencia de Cristo. Todos los días, es decir, decido seguir a Jesús hasta que Cristo venga. Eso se trata, que Cristo vive en mí. Por tanto, la nueva vida, la nueva forma, la nueva vida cristiana es cuando estamos unidos a Él y morimos a nuestra vieja naturaleza, a nuestro antiguo yo. Poderoso. Crucificar nuestro yo, por tanto, es de todos los días. Todos los días, amados hermanos, alguien diga amén. Todos los días debo crucificar mi yo, mis deseos, mis impulsos que me impiden seguir a Cristo son crucificados, porque preservo la verdad, no me dejo influenciar por lo incorrecto, porque ¿saben qué? Cristo vive en mí, y no solo en mí, sino todo aquel que ha creído genuinamente en Jesús. Por fe, Cristo vive en nosotros, y ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que vivo en este mundo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gracias Jesús. Y esto es poderoso, porque el enfoque cristiano no se identifica con la muerte, sino con la resurrección. Nosotros morimos a nuestro antiguo yo, pero podemos resucitar. El mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos, está en nosotros todos los días para decidir por Jesús. El mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos está en nosotros
para resucitar juntamente con Él y vivir con Él. De hecho, esto es el bautismo, los que se han bautizado. Muero a mi vida antigua y vivo para Él. Crucifico mi vida antigua y ahora resucito juntamente con Jesús de Nazaret. Gloria a Dios, y bendigo a todos los que se van a bautizar también, porque pronto se vienen los bautismos. Pero hay gente que sigue siendo influenciado por cosas incorrectas. Hay gente que le ha dado temor preservar la verdad y se inclina a la mentira, se inclina a la falacia, se inclina a las culturas erróneas que van en contra, o a las ideologías que van en contra del cristianismo. Así que ojo con eso, porque el cristianismo se trata de valentía, el cristianismo se trata de valorar la razón, de buscar y preservar la verdad. Esto no es alguna mentira como yo les he enseñado, ni algo inventado. Es Dios mismo revelado a través de la vida de Jesús de Nazaret. Y ahora somos libres para poder crecer a la semejanza de Jesús. Cuando Cristo vive en mí, Dios me hace libre. Ya yo no soy esclavo de lo otro. Tengo luchas, me equivoco, pero soy libre en Cristo Jesús. Y no me dejo dominar por los deseos o por los impulsos o por las maquinaciones que pueden entrar a mi mente. Reina aquí la palabra de Dios. Reina en mi corazón la palabra de Dios. Reina en mi cuerpo y todo mi ser. Es Cristo que vive en mí. Porque Jorge Briceño, el antiguo Jorge, fue crucificado hace más de 12 años y está muerto, y todos los días le tiro tierra a ese Jorge antiguo para que Cristo viva todos los días en mí, porque es una decisión continua. ¡Qué glorioso es el Señor! Y aunque tenga lucha todos los días, Jesús venció por nosotros. ¿Cuántos creen eso? Si el que cree esto de verdad puede ser libre en todas las áreas, porque conocerán la verdad. Este texto es maravilloso. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Es Jesús. Jesús es la verdad, que ya no deja de ser un concepto, sino una persona, una realidad, algo conforme a la realidad, algo cierto, la verdad revelada en nosotros. ¡Wow! Es Jesús de Nazaret, y Cristo vive en mí, y Cristo vive en cada creyente genuino. Y si alguien no está creciendo a la semejanza de Cristo, ¡ay! Parece que todavía no ha crucificado su yo. Grítale al vecino, grítale a alguien que debemos crucificar nuestro yo, porque realmente debemos vivir y que Cristo viva en nosotros. Para realmente vivir esta vida plena que Cristo desea, en esta libertad que el cristianismo nos da, debemos crucificar nuestro yo. Y mucha gente no puede crecer a la semejanza de Cristo porque no ha crucificado su yo, y mañana se levanta y resucita al antiguo yo. ¿Se entiende? Muchos mañana se levantan y no deciden por Cristo. Y todos los días yo me levanto y debo decidir por Cristo. Porque yo ya morí juntamente con Él. Y ahora resucito juntamente con Él. Y resucitaré de forma eterna cuando Él venga por segunda vez. Porque también le esperamos. Y es interesante. Es decir, que si alguien no está creciendo a la semejanza de Cristo, debería preguntarse si su fe en Cristo es realmente genuina. Si alguien no está creciendo, se lo repito, a la estatura de Cristo, debería preguntarse si su fe es realmente genuina. Porque el que realmente ha creído va a crecer como Cristo y va a romper con todos los impulsos del yo antiguo. Eso es lo que dijo Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe. Y es poderoso porque cuando Cristo vive en mí, soy catapultado para vivir de esta nueva forma, de que Cristo sea formado en mí todos los días hasta que Él venga. Y yo anhelo todos los días seguir siendo formado a la estatura de Jesús hasta que Él venga, porque yo sé que vivo para Él. Yo sé que todos los días debo morir a mi yo. ¿Cuántos dicen amén? Y esta perspectiva nos enseña claramente que no estamos solos, que Cristo vive en nosotros, y es nuestra razón de vivir en el presente, y es nuestra razón de tener esperanza en el futuro. Es Cristo la verdad revelada en medio de nosotros, lo que nos dará a los verdaderos creyentes una nueva forma.
Porque no se trata de judíos o gentiles, se trata de un nuevo pueblo, se trata de una nueva creación, se trata de una nueva forma. Tremendo. Gracias, Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han recibido esta palabra? Porque no solo se trata de oír, sino de recibirla, aplicarla y decir ciertamente, no de palabras, sino de hechos concretos, que Cristo vive en nosotros, que decidimos por Él todos los días, que decidimos honrarlo, que decidimos entregarnos para lo que Él desea hacer en esta vida para impactar esta generación. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, papá. Nueva forma. Dios desea una nueva forma en nosotros. Padre, voy a orar por cada uno de ustedes. Está el WhatsApp para que escriban a las peticiones de oración. Está el Instagram. También pueden escribir de forma interna. Estamos recibiendo las peticiones de oración o cualquier cosa que quieran hacer, escriban a ese WhatsApp, porque hay un equipo detrás queriendo servirles siempre. Así que voy a orar por cada uno de ustedes, por cada hermano y por los que nos ven primera vez. Pueden ahí escribirle bienvenido a casa a los que son de casa, porque también pronto creemos que esta pandemia se tiene que terminar, Señor, para volver a reunirnos también de forma presencial, porque anhelamos abrazarnos, sí. Sería un mentiroso si no les digo que no anhelo volver a abrazarlos, que no anhelo volver a verlos de forma presencial. Así que oramos también por eso y para que la iglesia siga creciendo, floreciendo, para que la iglesia de Jesús sin letrero siga floreciendo, para que Sublime Gracia siga floreciendo y para que toda la iglesia de Jesucristo se levanten más líderes y pastores, gente servidores genuinos, en el nombre de Jesús. Padre, bendigo a cada persona que nos vio. Bendigo a los que nos ven por primera vez. Gracias, papá, por esta palabra. Enséñanos, exhórtanos e ilumínanos. Queremos recibir esta verdad revelada que es Jesús de Nazaret. Queremos recibir este evangelio. No nos dejamos influenciar por cosas incorrectas, porque entendemos que una pequeña levadura puede leudar toda la masa. Señor, en el nombre de Jesús nos ponemos firmes, guiados por el Espíritu, con amor y ternura, defendiendo y preservando la verdad del Evangelio. Gracias, Jesús, porque no estamos solos, sino que Cristo vive en nosotros, porque nuestro yo ha sido crucificado juntamente con Él. Gracias, papá, porque tenemos victoria en ti, porque tenemos esperanza en ti, papá. En el nombre de Jesús, bendigo a cada persona que nos ve. Bendigo a todos los equipos que trabajan detrás, a cada servidor de la iglesia. Gracias, Señor, porque eres fiel. Y bendigo, Señor, a cada hermano, Señor, a los que están enfermos, oro en el nombre de Jesús para que puedan recibir sanidad. En el nombre de Jesús trae esperanza a las familias. En el nombre de Jesús, los que tienen necesidad económica, papá, pon un trabajo, una provisión económica ideal para que ellos puedan conocerte más, para que ellos también puedan florecer en su familia, pero que te conozcan a ti, Jesús, al único Dios verdadero. Gracias, papá. Gracias por este tiempo y por este encuentro. Amén. La iglesia puede decir amén. Ha sido un tiempo glorioso. Un tiempo donde glorificamos a Cristo y avanzamos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios por los que estuvieron comentando. Gloria a Dios por los que etiquetaron a alguien. Creemos fielmente que este video, si fue de bendición, compártelo. Te esperamos el jueves en nuestro encuentro de semana a las 19:30 hora Chile, 18:30 hora Bolivia. Y el domingo a la misma hora en vivo. Somos puntuales. Así que firme adelante, porque somos hijos de Dios y Cristo vive en nosotros. En el nombre de Jesús. Los bendigo y nos vemos pronto. Chao, chao.